Por favor, para las exposiciones, encender la cámara y el micrófono simplemente cuando la persona vaya a exponer. Y la cámara tiene que estar todo el grupo encendido cuando sea la exposición y el micrófono tienen que encender cuando vaya a exponer la persona. ¿Listo? ¿Sí se puede ver? Sí, sí está, sí se puede ver. Por favor, cuando empiecen la exposición me van diciendo quién va a exponer para ir colocando de una vez la nota. Yo voy a exponer primero, licenciado. Ya, listo, Kevin. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 1. Nosotros le vamos a exponer el tema de la bioseguridad. Nosotros como objetivo general pusimos que es proveer conocimientos amplios sobre la bioseguridad, ya que la bioseguridad es un tema que nos compete a todos, ¿no? En objetivos específicos, socializar acerca de la medida de bioseguridad y detallar las medidas de bioseguridad. Esto nos ayuda a prevenir riesgos, ¿no? La introducción. Nos dice que la introducción son medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son un conjunto de normas preventivas que se deben ampliar en personal de salud y de enfermería para así evitar una exposición de contagios infecciosos, estos ya sean físicos, químicos o biológicos, sobre todo fluidos de la sangre, corporales, que pueden provocar daño de carácter contaminante en el ser humano. Nuestra justificación se basa que, por ejemplo, en la actualidad hay muchos casos de contagios, ya sea por el surgimiento de un nuevo virus o una nueva enfermedad, ya que estas son nuevas con amplia resistencia a los medicamentos que conocemos. Esto no se ha logrado sintetizar, ya que el tema de la bioseguridad es pues, un tema amplio y complejo, porque, por ejemplo, ahorita en la situación que vivimos actualmente con la relación del COVID, sabemos que el COVID, si nosotros no estamos con una mascarilla, no estamos con un protector, con protección y todo eso, nosotros podemos contagiarnos, ¿no? También es importante acatar que son un conjunto de medidas preventivas. Esto nos ayuda a prevenir riesgos, ¿no? Para preservar la salud y la seguridad, ya sea de los pacientes o del mismo hospital, ¿no? Las personas que trabajen ahí. Les voy a hablar sobre los elementos básicos de la bioseguridad. Por ejemplo, la práctica del trabajo. Un trabajo debe ser realizado bajo normas de bioseguridad, ya que son los elementos básicos y lo más importante es la protección sobre todo en las personas. Es como, por ejemplo, alguien que trabaja en carpintería. Sabemos que en carpintería hay máquinas, no solo un enfermero debe tener cuidado, sino que todas las personas en un trabajo deben de tener la protección necesaria para cuidar su integridad de la salud, ¿no? El equipo de seguridad. Estos equipos influyen en las personas primarias y son dispositivos que garantizan la seguridad al realizar un procedimiento. Estos son denominados equipos de protección personal. Es como, por ejemplo, como les decía, en la actualidad nosotros tenemos que andar debidamente protegidos con un visor, con gafas, con gorros, o sea, porque nosotros hasta nuestro cabello está expuesto a un contagio. Imagínense que el virus actualmente se pega en nuestro pelo, entonces tenemos que andar súper protegidos por esa parte. Les voy a hablar sobre el diseño de construcción de instalación. Estos son llamadas barreras secundarias. La magnitud de estas dependerá del agente infeccioso, de la manipulación que se realicen, ya que está determinado una evaluación de riesgo.
las normas de bioseguridad están diseñadas para la protección de un individuo, de un conjunto y de la sociedad. Por ejemplo, esto es en comunidad, ¿no? Como por ejemplo cuando tú vas, por ejemplo, el hospital médico, en un hospital, los médicos están protegidos, tanto los médicos, los enfermeros, ¿no? Cumplen las normas de bioseguridad. Pero si la sociedad no cumple estas normas de bioseguridad, o sea, no estamos haciendo o no estamos logrando absolutamente nada, porque todo el cuidado de protección es de absolutamente todo. A continuación, mi compañera. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Pamela López y yo voy a exponer también acerca de los principios universales de las normas de bioseguridad, que son tres: la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Como universalidad conocemos las normas básicas que son, por ejemplo, el lavado de manos, una buena protección con el equipo, y también lo que es las normas de desecho, todo eso. Y las barreras de protección, que son dos grupos, que es la de inmunización, que ayuda a nuestro sistema inmune a combatir cualquier tipo de infección, y la física, que es con los elementos debidos, guantes, gorro, y las químicas también, que son para esterilización y desinfección. Y las medidas de eliminación, que son la correcta eliminación de desechos cortopunzantes y no cortopunzantes. Eh, la universalidad. Como les decía, estas medidas incluyen a los pacientes, profesionales y personal de todos los servicios, los cuales deben seguir las precauciones necesarias durante su jornada de trabajo para prevenir la exposición de la piel y las membranas de las mucosas, el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente, ya sea que tenga o no una enfermedad contagiosa. Es decir, esto nos ayuda a que prevengamos cualquier enfermedad o que nos contagiemos cualquier enfermedad. Y, a ver, las precauciones universales, como les decía, es el lavado de manos cada vez que esté indicado, el uso correcto de guantes, mascarillas, batas de protección, anteojos, protección, en sí, el equipo que se necesita para estar protegido. Uso de las soluciones antisépticas en cualquier tarea antiséptica. Y también la prevención con los líquidos corporales, que son los principales: la sangre, la saliva, el semen, las lágrimas, el líquido cefalo, LSR, el líquido amniótico, entre otros. La descontaminación, la limpieza y desinfección y esterilización de los instrumentos con los que se va a proceder a hacer digamos, la limpieza séptica del paciente, y el manejo adecuado de objetos afilados y cortopunzantes. Manejo y eliminación segura de desechos y también de los recipientes, ya que a los recipientes se les clasifica mediante el riesgo biológico. Digamos, un ejemplo, sabemos que el rojo significa peligro y que es, o sea, es sumamente peligroso, ya que ahí puede ir desechos, digamos, cortopunzantes. El lavado de manos es el método más eficiente para disminuir el traspaso de material infectante de un individuo a otro, y cuyo propósito es la reducción continua de la flora residente y desaparición de la flora transitoria de la piel. Se considera que la disminución o muerte de esta es suficiente para prevenir las infecciones hospitalarias cruzadas. El lavado de manos elimina la mayor parte de los contaminantes patógenos, y la higiene con agua y con jabón es suficiente en la mayoría de los casos. Las indicaciones de lavados se deben realizar de la siguiente manera. Conocemos, como ya nos enseñaron en prácticas, que existen 5 momentos para el lavado de manos, que es al ingresar al área de trabajo y retirarse del mismo. No, estos son, o sea, también son momentos, ¿no? Al ingresar al área de trabajo y retirarse del mismo es un lavado corto; al terminar el turno en el lugar del trabajo, otro lavado corto; al tocar zonas anatómicas del cuerpo, un lavado corto; antes y después de ingerir líquidos y alimentos; después de usar los sanitarios, y al finalizar Pamela, mande. espérate un momento, por favor. Creo que se le fue el internet a la licenciada. Allá. Me avisas a lo que ya esté.
Chicos, mil disculpas, se me fue el internet y estuve intentando conectarme ahorita del teléfono, compartiendo datos a la computadora. Entonces, continúen, por favor. Me quedé la compañera. Pamela, Amén. ¿desde dónde le repito, Lice? No, es que ya empecé a escuchar entrecortado. ¿Ahí dónde estás ahorita? En lavado de manos creo que te quedaste. Sí, en el lavado de manos. Sí, Ya. sigue nomás. Los 5 momentos para el lavado de manos son antes de contacto con el paciente, directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Antes del contacto con el paciente, lavar las manos antes de colocarle, de tocar al paciente mientras se acerca a ella. Ejemplo, cuando se da la mano o la acomoda, o para realizar un examen clínico. Antes de realizar una tarea aséptica, lava sus manos inmediatamente antes de realizar una tarea aséptica. Ejemplo, cuando sea una tarea aséptica que son de cuidado dental, oral,
secreción de aspiraciones, extraer sangre, colocar un catéter, curar una herida, preparar una medicación o la administración de medicamentos o alimentos. Después de la exposición con fluidos corporales o riesgos de contacto con los fluidos. Es cuando se está en riesgo, o sea, cuando se está en contacto con los fluidos corporales, inmediatamente retirar los guantes, ejemplo, cuando se manipula sangre, vaciar la bolsa de orina, manipular las heces u orina, y también después del contacto con el paciente, lave sus manos cuando sale de la habitación, después de tocar a un paciente y o su medio de ambiente cercano. Ejemplo, le dio la mano, lo acomodó, entró para el pase de sala y tocó algún equipo del paciente, lo examinó, etc. Después del contacto con el medio cercano del paciente, lave sus manos cuando sale de la habitación, después de tocar el ambiente cercano al paciente, aun cuando no tocó al paciente. Ejemplo, corrigió el sistema de infusión, cambió el frasco de suero, apagó o conectó una alarma. Y las barreras de protección, que como les decía, esto implica evitar el contacto directo con la sangre y otros fluidos corporales que estén contaminados a través de la utilización de equipos de protección personal para evitar los accidentes de estos mismos y así disminuir la posibilidad de contraer una infección no deseada. Como les explicaba anteriormente, se clasifican en dos grupos, que son la barrera de inmunización activa, que son las vacunas, y la barrera física, que son el equipo de bioseguridad, que son guantes, gorro, cubrebocas, etc. Y las químicas, que son las soluciones antisépticas que ayudan a la desinfección y a la esterilización. A continuación, mi compañera. ¿Quién sigue, por favor? Ivonne Figueroa. Ya. No está. ¿Sí está Ivonne? No está, Alicia. Entonces, que alguien le ayude la parte de ella. Yo le voy a exponer la parte de ella, licenciado. Se dice que se clasifican en dos grupos, barreras de inmunización activa y barreras físicas. Cuando hablamos de barreras inmunización, a ver, no puedo decir esa palabra. Bueno, se refiere al tema de las vacunas y las barreras físicas, hablamos sobre guantes, gorros, cubrebocas, etcétera. El equipo de protección. Este está destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar a la seguridad y la salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado para tal fin. Por ejemplo, ya sea el mandil, los lentes, las mascarillas, los guantes, el gorro. El uso del... Ya llegó. ¿Veo? No, no, sí estaba, sino que no podía conectar el micrófono. Listo, entonces. Déjale nomás que vino la compañera que exponga. Buenos días, dicen, disculpará. A Sigue ver, nomás. ¿en dónde te quedaste, Kevito? Protección corporal, uso de mandil. Ya, la utilización de mandil o batas es una exigencia multifactoria en la atención a pacientes por parte de integrantes del equipo de salud. Estas batas adecuadas protegen a los trabajadores para proteger la piel y evitar ensuciar la ropa durante actividades que se generan salpicaduras o líquidos pulverizantes de sangre, pulverizables, perdón, fluidos corporales o de derrames de salpicaduras de medicamentos peligrosos. Protección ocular o uso de lentes protectores. La protección ocular tiene como objetivo proteger membranas mucosas de los ojos
variantes procedimientos y cuidados de pacientes en actividades puedan generar aerosoles o salpicaduras de sangre. Protección de la boca, uso de mascarilla. En la mayoría de actividades en las que se requiere de protección respiratoria, se utilizan las mascarillas. Se usan como una barrera para proteger a usuario contra riesgos como las salpicaduras de microgotas de sangre o fluidos corporales. También se pueden colocar a las personas enfermas para evitar la propagación de secreciones respiratorias, infecciones, pacientes con tuberculosis. Debe ser de material impermeable o frente a aerosoles o salpicaduras. Protección de las manos, uso de guantes. El uso de estos debe ser encaminados a evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador, como de la transmisión de gérmenes de pacientes a las manos del operador. Las manos deben ser lavadas según técnica y secada antes de la colocación de acuerdo a uso de guantes. Pueden ser estériles o no. Tipos de guantes. Plásticos. Protegen frente a sustancias corrosivas, suaves y sustancias irritantes. Látex. Proporciona una proporción ligera frente a sustancias irritantes adecuada para manipulación de sangre. Caucho natural. Protege frente a sustancias corrosivas, suaves y descargas eléctricas. Algodón. Absorbe la transpiración, mantiene limpios los objetos que se manejan. Amianto. Aislante o resistente al calor. Protección de la cabeza, uso de gorro. Estos evitan que los microorganismos del cabello lleguen al paciente. El cabello facilita retención con un posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, antes de la colocación de los demás equipos de protección, se indica la colocación del gorro para evitar la caída de partículas contaminadas en el vestido. A continuación, mi compañera Natalie. Muchas gracias. Buenos días, Licen. Yo voy a hablar sobre las medidas de eliminación. Estos comprenden algunos procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales que son utilizados en la atención del paciente son colocados en recipientes adecuados y eliminados de manera que no causen daño alguno. Objetos cortopunzantes. Son eliminados en dispositivos rígidos. Estos pueden ser reemplazados por botellas plásticas rígidas con tapa. Las agujas deben ser eliminadas, no se deben doblar, romper, etc. Objetos no cortopunzantes. Elementos se desechan en bolsas debidamente rotulados. Clasificación de desechos. Clase A. Residuo bio contaminado, bolsa roja. Es sobre de atención al paciente, secreción orgánica. Material biológico, cultivos y medios de cultivo proveniente del laboratorio. Clínico, vacuna vencida o inutilizada. Residuos quirúrgicos y anatomopatológicos y puntos cortantes. Clase B. Residuo especial, bolsa amarilla. Residuo químico peligrosos, recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivas, inflamables, explosivos. Residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos, no utilizados, etc. Y residuos radioactivos. Clase C.
residuo común bolsa negra, material de oficina caracterizado por papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. La eliminación de basura por medio de color. El color verde debe ir desechos ordinarios no reciclables. En el color rojo, desechos implica riesgos biológicos. Color negro, desechos anatomopatológicos. Color naranja, desechos de plástico. Color blanco, desechos de vidrio. Color gris, papel, cartón, etc. Las recomendaciones dice que en la actualidad es una pandemia muy grave. Por este motivo debemos acatar las medidas de seguridad para evitar más contagios. La conclusión. La bioseguridad es el comportamiento caminada a lograr actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador y un paciente en cuanto a su salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Muchas gracias. Listo, chicos. Siguiente grupo, Nayeli Chamorro, Diana Benavides, Dayana Álvarez, Henry y Diana Mayanquer. Ya, Licen, ya comparto pantalla. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2 y también le vamos a exponer sobre la bioseguridad. Tú eres Benavides, ¿no? Sí. ¿Listo? Tenemos el objetivo, que uno de los objetivos de la bioseguridad es identificar las diferentes formas de prevención que le permitan a cada uno del personal de seguridad y su prevención ante cualquier eventualidad y riesgo laboral. Tenemos la bioseguridad, que es el conjunto de medidas preventivas direccionadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de fuertes impactos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la vida de la salud y seguridad de trabajo. No atenten contra la salud y seguridad de trabajo de la salud. Que no atenten con los pacientes, visitantes y el medio ambiente. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico del ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberían ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. A continuación, mi compañero. Buenos días, licenciada y compañeros. El trabajador de la salud debe asumir que cualquier paciente puede estar infectado por algún agente transmisible por sangre y que, por tanto,
debe protegerse con los medios adecuados. Líquidos de precaución universal. Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericárdico, cualquier otro líquido contaminado con sangre, las heces, orinas, secreción nasal, esputo, vómito y saliva. No se consideran líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contaminados con sangre. El lavado de manos. Es la forma más eficaz de prevenir las infecciones, la infección cruzada entre pacientes, personal hospitalario y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transmisora para disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos. Se debe realizar en los siguientes casos: antes de iniciar labores, al ingresar a cirugías, antes de realizar procedimientos invasivos, odontológicos y en laboratorios clínicos, antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de contraer infecciones tales como inmunocomprometidos, recién nacidos, ancianos y pacientes de alto riesgo, antes y después de manipular heridas, después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal, después de manipular objetos contaminados, antes y después de realizar procedimientos antisépticos, punciones y cateterismo, antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos. Pasos para el lavado de manos. Primero, mojarse las manos. Luego, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. Frotar la palma de la mano entre sí. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotar la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de rotación y viceversa. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, así haciendo el movimiento de rotación y viceversa. Enjuagarse las manos, secarlas con la toallita de un solo uso, utilizar la toalla para cerrar el grifo. A continuación, mi compañera. Recomendación. El modelo sobre la higiene de mano propone una visión consolidada para los profesionales de la salud, con objetos de minimizar la variación entre individuos y conducir a un incremento global del cumplimiento de las prácticas efectivas de higiene de las manos según las directrices de la Organización Mundial de Salud. Cuando se emplea jabón en barra, se debe mantener en soportes que permitan drenar el agua, evitando con esto la humedad y la proliferación de los microorganismos. Se debe enjuagar la barra de jabón una vez utilizada. Una vez terminado el lavado de las manos, es de vital importancia secarlas, preferiblemente con toallas desechables. Uso de los guantes.
Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, dado que el láser no está fabricado para ser lavado y reutilizado, pues tiende a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como estrés físico, líquidos utilizados en las prácticas diarias, desinfectantes líquidos e inclusive el jabón de manos. Por lo tanto, estos microporos permiten la diseminación cruzada de gérmenes. Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal. Piel no intacta, membrana mucosa o superficies contaminadas con sangre. Debe usarse guantes para la realización de funciones venenosas y otros procedimientos que así lo requieran, y demás procedimientos quirúrgicos, desinfectación y limpieza. El primer paso para el lavado de manos es lavado de manos. Luego, tomar primero el guante por su cara interna. 3. Colocar primer guante sin tocar su cara externa. 4. Tomar segundo guante por el pliegue del puño. 5. Colocar sin tocar la cara interna que esté en contacto con la piel. 6. Acomodar el primer guante sin tocar la cara que esté en contacto con la piel. A continuación, mi compañero. Ya creo que terminaron, ¿verdad, chicos? Que ya están todos. Aún no. Falta todavía. ¿Qué falta? Faltamos 2. Ya, ¿quién nomás me dice Uso de los nombres? mascarillas. Diana Mayanquer y Dayana Álvarez. Ya. Uso de mascarilla. Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos a líquidos potencialmente infectados. Conductas básicas en bioseguridad, manejo integral se indica en procedimientos en donde se manipulen sangre o líquidos corporales. Cuando exista la posibilidad de salpicaduras, aerosoles o expulsión de líquidos contaminados con sangre. Recomendaciones para el uso de mascarillas. Las mascarillas y los tapabocas deben tener una capa repelente de fluidos y estar elaborados en un material con alta eficiencia de filtración para disminuir la diseminación de gérmenes a través de estos durante la respiración, al hablar y al toser. Los tapabocas que no cumplen con la calidad óptima de dobles. Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la primera maniobra que se realice para comenzar el procedimiento. Después de colocar o manipular la mascarilla y el tapabocas, siempre se deben lavar las manos. El visor de las mascarillas deberán ser desinfectadas o renovadas entre pacientes o cuando se presenten signos evidentes de contaminación. Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y tapabocas. Uso de gorro. El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales. Estafilococos, corinobacterias, por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, antes de la colocación del vestido de cirugía, se indica el uso de gorras para prevenir la caída de partículas contaminadas en el vestido. Además, deberá cambiarse el gorro si accidentalmente se ensucia. Uso de polainas. Su uso se limita a las áreas quirúrgicas y se recomienda no usar sandalias, zapatos abiertos o suecos.
Las polainas tienen que cubrir totalmente los zapatos y serán cambiadas cada vez que salga del área quirúrgica y se colocan una vez puesto el vestido de cirugía. A continuación, mi compañero. Buenos días, licenciada. Yo les voy a hablar sobre el manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes. Durante la manipulación, limpieza y desecho de los elementos cortopunzantes, agujas, bisturí u otros, el personal de la salud deberá tomar rigurosa precaución para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las punzaciones accidentales ocurre al reenfundar las agujas después de usarlas o como resultado de desecharlas inadecuadamente. La distribución de accidentes con objetos cortopunzantes ocurre en el siguiente orden. Antes de desecharlos, el 50.9%, durante su uso el 29%, mientras se desecha el 12.6%, después de desecharlos el 7.6%. Las recomendaciones. Desechar las agujas de instrumentos cortopunzantes una vez utilizados en recipientes de paredes duras e imperforables, lo cual debe estar situado lo más cerca posible del área del trabajo para su posterior desecho. Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido, como una riñonera, para contener y trasladar el elemento cortopunzante. No desechar elementos cortopunzantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no sean resistentes a punzaciones. Clasificar los recipientes de basura según su riesgo. En este caso se utilizan los botes de color rojo para indicar que son desechos contaminados y peligrosos. En conclusión, tenemos que la bioseguridad se refiere al conjunto de medidas, normas, cuya finalidad es prevenir la seguridad del medio ambiente y se encarga de proteger la salud, pacientes y visitantes de riesgos o infecciones que se puedan prevenir de la exposición a agentes de riesgo químico, físico, biológico, etc. La higiene es un factor muy importante del cual depende el buen desempeño de las actividades de cada persona realiza. Para que esto se cumpla debemos ser disciplinados, ya que es por nuestro bienestar. Gracias. Listo, chicos, muy bien. Sigue el grupo de Dayana, Diego, Juliana, Catherine y Melissa. Ya le presento a Lisa. Cuando expongan me van diciendo por favor los nombres antes de empezar la parte de ustedes. ¿Sí se mira? Sí. Sí. Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Le vamos a hablar sobre la bioseguridad. Los integrantes son Diego Mira, Juliana Lomas, Melissa Males, Catherine Morales y Dayana Cuyahuazo. La bioseguridad es el conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores de salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. A continuación, mi compañera.
Los objetivos. Como objetivo general, tenemos que es establecer la aplicación de medidas de bioseguridad necesarias para disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo que pueden llegar a afectar a la salud o a la vida de las personas. Como objetivo específico tenemos que es identificar las diferentes formas de prevención y seguridad de todas las personas. Mencionar las diferentes medidas de precaución para reducir los riesgos laborales que puedan ocasionar daños a la salud personal. Como justificación, tenemos que los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes factores de riesgo biológico que por el contacto directo e indirecto, permanente o temporal, con material, quítale la flechita, con material orgánico prevenientes a la atención de pacientes, sangre, fluidos corporales, secreciones y tejidos, a la manipulación de instrumentos contaminados. A continuación, mi compañera. Buenos días, Licen. Bioseguridad. La OMC define bioseguridad como un conjunto de normas y medidas preventivas destinadas a proteger la salud de las personas frente a riesgos biológicos, físicos, químicos y radioactivos, entre otros, y la protección del medio ambiente. En el Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador, manifiesta que bioseguridad es un término que ha sido utilizado para definir y congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a microorganismos potencialmente infecciosos, con el propósito de disminuir la probabilidad de adquirir infecciones en el medio laboral, haciendo énfasis en la prevención mediante la asepsia y el aislamiento. El personal de enfermería. El personal de enfermería cada vez corre mayor riesgo mientras desempeña su labor profesional como atención directa. Esto debido a que está expuestos a contraer cualquier infección en el momento de realizar un procedimiento al paciente. Si no usan medidas de bioseguridad necesarias, es importante destacar que las enfermeras son quienes brindan cuidado directo al paciente durante las 24 horas del día. Por tal razón, son personas de alto riesgo, ya que cada paciente presenta distintas patologías, entre ellas infectocontagiosas. El método de protección personal. Lavado de manos. Es la limpieza mecánica de las manos por medio de la fricción utilizando agua y jabón. Su principal objetivo es remover o eliminar microorganismos presentes en las manos, así como evitar infecciones cruzadas y unificar los hábitos de higiene en los trabajadores de la salud. Lavado de manos con alcohol en gel. Colocar unos 3 mililitros de alcohol gel en las manos, suficiente como para frotarlas durante 30 segundos. La técnica incluye frotar palma contra palma, frotar la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frotar palma con los dedos entrelazados, frotar el dorso de los dedos contra la palma opuesta con los dedos entrelazados. Friccionar con rotación el pulgar izquierdo dentro de la palma derecha y viceversa. Con rotaciones, friccionar yemas de los dedos unidos sobre la palma de la mano contraria y viceversa, como vemos en la imagen. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juliana Lomas y yo les voy a hablar acerca de los usos de medios de protección personal. Los elementos de protección personal son un complemento indispensable de los métodos de control de riesgos, que sirven para proteger al trabajador colocando barreras en las puertas de entrada para evitar la transmisión de infecciones. El uso de mascarilla y protectores oculares.
La protección ocular y la mascarilla tienen por objetivo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar aerosoles y salpicaduras de sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones. El uso de mascarilla buconasal protege de eventuales contaminaciones de saliva, sangre o vómito que pudieran salir del paciente y caer en la cavidad oral y nasal del trabajador. Al mismo tiempo, la mascarilla impide que gotitas de saliva o secreciones nasales del personal de salud contaminen al paciente. El uso de braseras. Para evitar el contacto de antebrazo y brazo con sangre o líquidos corporales en procedimientos invasivos como partos normales, cesáreas, citología y odontología, entre otros. El uso de guantes. El empleo de guantes tiene por objeto proteger y no sustituir las prácticas apropiadas de control de infecciones. En particular, el lavado correcto de las manos. Los guantes deben ser de látex, bien ceñidos para facilitar la ejecución de los procedimientos. Delantal de caucho. Es un protector para el cuerpo, evita la posibilidad de contaminación por la saliva explosiva o a presión de sangre o líquidos corporales. Por ejemplo, en drenajes de abscesos, atención de heridas, partos, punción de cavidades, cirugías, entre otros. Gorro. Se usa con el fin de evitar que el trabajador de salud y el contacto por salpicaduras con material contaminado pueda evitar la contaminación del paciente con los cabellos del trabajador de salud. Protección ocular. Se debe usar lentes protectores o monogafas de seguridad. Los principales usuarios son cirujanos, obstetras, médicos, instrumentadoras quirúrgicas, personal de enfermería que realiza procedimientos con riesgo biológico, personal de oficios varios como lavanderías, laboratorio clínico y de patologías. El uso de calzado de seguridad. El calzado de protección es un tipo de calzado especial que suele utilizar en las diferentes actividades laborales, tales como equipo de protección personal diseñado para resguardar a los trabajadores de diferentes riesgos, principalmente destinados a la protección de los dedos de los pies, así como la contaminación con agentes químicos. El aseo diario incluye la limpieza del piso de las áreas críticas y el retiro de los residuos. Para las salas de cultivo, el aseo incluye además la limpieza y desinfección de la cabina de bioseguridad, limpieza del quitasato, o también llamado reservorio de la bomba de succión, limpieza y cambio del agua del baño termorregulado. Existen 4 niveles de bioseguridad. El primer nivel menciona que los agentes que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en los seres humanos o animales. El nivel de bioseguridad 2 menciona que los agentes patógenos que pueden producir enfermedades humanas o animales, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado en el laboratorio y en la comunidad. Como nivel 3, tenemos que los agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o en el animal, existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Nivel 4, agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o en el animal y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Como normas de bioseguridad, he puesto las más importantes, que para mí fueron 6. Como primera tenemos evitar el contacto de la piel y mucosas con la sangre y otros líquidos corporales provenientes de cualquier paciente. Como segundo punto tenemos que
Usar siempre guantes para todo procedimiento realizado en los pacientes y que implique el contacto con sangre y otros fluidos corporales. Como tercer punto, tenemos el lavarse las manos inmediatamente antes y después de realizar cualquier procedimiento, de tener contacto con sangre o líquidos corporales. Como cuarto punto, tenemos que el usar mascarilla y gafas de protección durante los procedimientos generen gotas de sangre o líquidos corporales. Como quinto punto, tenemos emplear delantales protectores impermeables cuando durante el contacto con un paciente exista la posibilidad de generar salida explosiva o apresión de sangre o líquidos corporales. Y como sexto y último punto, tenemos que utilizar siempre los elementos necesarios para llevar a cabo una adecuada reanimación cardiorrespiratoria, de manera que no se exponga a fuentes potenciales de infección. A continuación, mi compañera. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Catherine Morales. Como conclusión, la bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador en cuanto a su salud, de adquirir infecciones en el medio laboral. Por todo lo visto en bioseguridad, debemos tomar conciencia de lo importante que es y ponerlo en práctica, ya que en algunas ocasiones no solo es importante para nosotros, sino también para el paciente que en algunos casos están expuestos. Como recomendaciones, podemos decir que es muy recomendable estar atentos y bien precavidos en lo que es la bioseguridad, tener mucho en cuenta que la vida de los pacientes que nos rodean no es un juego, estamos tratando con vidas y debemos ser bien responsables y conscientes en lo que hacemos, por eso es recomendable tener en cuenta las siguientes indicaciones: manejo de residuos, flujo de tráfico, manejo de ropa, hábitos y conductas, uso de otras barreras protectoras. Como recomendación, que retrocede, ya, que la mayoría le explicó mis compañeros, pero falta de que les explique manejo de otras barreras protectoras, que también es importante y recomendable que de los desechos de agujas e instrumentos cortantes, una vez utilizados, en recipientes de paredes duras e imperforables, los cuales deben estar situados lo más cerca posible al área de trabajo para su posterior desecho. Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido, como una riñonera, para contener y trasladar el elemento cortapunzante. No desechar elementos punzocortantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no sean resistentes y funciones. Gracias. Muy bien, chicos. El siguiente y último grupo de Almeida, Guevara, Morán, Mueces y Bujes. Me van diciendo los nombres, por favor, cuando empiecen a exponer. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juliana Ibujés y les vamos a exponer sobre la bioseguridad. Los integrantes son Jessica Guevara, Shaden Almeida, Mónica Morán, Tamara Mueces y mi persona. A ver, ¿qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados
en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes, con el objetivo de contribuir la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con riesgos con cargos significativos de riesgos biológicos, químicos y físicos, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protocolos, entre otros. Los objetivos. El objetivo general es comprender la importancia de las normas de bioseguridad y el respectivo equipo de protección que debemos usar al salir de la casa. Los objetivos específicos son salvaguardar la integridad física y sanitaria de todas las personas que ingresan a la institución, para el momento de retornar a nuestros hogares, llegar sin ningún tipo de infección y por ende a nuestras familias. A continuación, mi compañero. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Karen Almeida. En introducción tenemos que los eventos adversos que ocurren durante la actividad encaminada como es a la atención directa de enfermos que contribuyen al trabajo de enfermería constituyen el colectivo sanitario que mayores riesgos laborales tienen que sufrir un accidente biológico. Las lesiones causadas por instrumentos cortantes, punzantes, han sido siempre un problema presente en la actividad profesional de la enfermería, significando que la mayoría de riesgos se exponen en un trabajo diario, y en este sería el de enfermería. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con pacientes, en una limpieza de heridas, podemos estar en contacto con los fluidos corporales, o tal vez podemos tener un pinchazo con las tijeras, entre otros. Y en eso estamos hablando como ejemplo a una enfermera que se pincha, como les dije, al administrar una medicación, canalizar una vía a su paciente o hacer una curación. Existen muchas otras situaciones de riesgo, como sería tener las normas de bioseguridad fuera y dentro de los centros médicos. Ante este escenario de exposición laboral de los enfermeros y las enfermeras, los agentes biológicos desde la Mesa Estatal de la Profesión de Enfermería se crean en el 2014 el Observatorio de Seguridad, con el objetivo de monitorear y evaluar el grado de manipulación y cumplimiento de las normas, analizar la incorporación de la normativa vigente por centros y comunidades autónomas, proponer medidas correctas en base al grado de cumplimiento. Justificación. La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores de la salud, usuarios del medio ambiente. El siguiente trabajo de investigación nos brinda la verificación de medidas de bioseguridad que aplican las personas de enfermería durante la estancia hospitalaria con el paciente, considerando el desempeño del personal de enfermería en relativo de barreras químicas, físicas y biológicas. El cuidado al paciente como lavado de manos, uso de bandas desechables, uso de mascarillas, guantes de manejo, uso de gafas, entre otros para el cuidado del paciente y el cuidado de nuestra seguridad. ¿Quién sigue? Yo. Buenos días, mi nombre es Jessica Guevara. Les voy a dar a conocer sobre el marco teórico. Salud. La salud es el estado en general de un organismo vivo, en tanto ejecuta sus funciones vitales de una forma eficiente, lo cual le permite desenvolverse adecuadamente en su entorno. El concepto de salud está vinculado a un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo al ausente de enfermedades. Las medidas de precaución en la bioseguridad son: hay que tomar en cuenta algunos tipos claves emitidas por la OMS para prevenir el contagio y no entrar en pánico. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante al base de alcohol o con agua y jabón. Mantener una distancia mínima de 1 metro.
3 pies entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger algún virus. Permanecer en casa si no se encuentra bien. Mantenerse informado sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19, ya que es el virus que nos está atacando hoy en día. Las mascarillas pueden prevenirse que usted infecte a otras personas, agregando que para los trabajadores de salud sí era importante utilizar mascarillas especializadas al tratar con pacientes infectados. Los desechos hospitalarios. Existen 3 tipos de almacenamientos que son primarios, secundarios y terciarios. Además, su selección se basa en su lugar de proveniencia y debidamente identificada por 3 colores, las cuales son la funda negra es para los desechos comunes, la funda roja para los desechos infecciosos, la funda amarilla para los desechos especiales y un recipiente para los desechos cortopensantes. A continuación, mi compañera. ¿Quién sigue? La infección. Una infección se define como el proceso en el que un microorganismo patógeno invade a otro llamado hospedador y se multiplica provocando daños o una enfermedad, o que poseen ciertas características como la capacidad de ser transmisibles. El resultado de una generación depende de la virulencia del agente infeccioso, el número de organismos y del estado de nuestras defensas naturales. Es decir, cuando tenemos una simple gripe, ¿verdad? Nuestros agentes patógenos reaccionan porque ya tenemos una vacuna con la que nuestras defensas estuvieron despiertas. Es decir, así, la gripe es una infección que se acerca en la garganta y se queda ahí como un agente infeccioso. A continuación, mi compañera. Buenos días, Lisa. Mi nombre es Mónica Morán y voy a hablar sobre los virus. Los virus son gérmenes muy pequeños, están hechos de material genético dentro de un recubrimiento de proteína. Los virus causan enfermedades infecciosas comunes como es el resfriado, la gripe y las verrugas que se encuentran en los cuerpos. La bioseguridad. La bioseguridad se aplica conocimientos y técnicas de prevención que ofrecen garantizar los laboratorios, profesionales de la salud, áreas hospitalarias y personas en general, además del medio ambiente, frente a la exposición de agentes considerados potencialmente infecciosos o de riesgo biológico. Gracias. A continuación, mi compañera. La bioseguridad hospitalaria. La bioseguridad hospitalaria estipula medidas científicas y organizativas, a través de las cuales se define una política de contención para la manipulación de agentes infecciosos, cuyo fin es evitar el riesgo biológico y reducir la exposición de pacientes, público en general y personal de áreas críticas y no críticas de hospitales y laboratorios. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Tamara Moises. Voy a hablar sobre los cuidados de la salud. Algunas sugerencias para sobrellevar la crisis y cuidar la salud pueden ser, los cuidados no solo son en esta pandemia del COVID, sino en general. Por ejemplo, en el COVID, sepa qué hacer si se siente enfermo y le preocupa el COVID. Contacte a un profesional de la salud
antes de automedicarse para tratar el COVID-19. Sepa también dónde y cómo acceder a un tratamiento y a otros recursos y servicios de apoyo, como consejería o terapia, ya sea presencial o a través de servicios de telesalud. Tome descansos y deje de leer o escuchar las noticias, ya que esto también nos puede enfermar solo con ver todas las cosas malas que pasan. Tenemos otros cuidados, como por ejemplo, comer de todo y en las cantidades adecuadas, optar por la comida sana, también hidratarse como necesitas, modera el consumo de alcohol y no fumar, dormir las 8 horas al día y lavarse las manos a menudo con agua y jabón. ¿Listo? Las conclusiones. Concluimos que nuestra investigación de bioseguridad sirve para el mejoramiento de la profesión y como base para que investigaciones aumenten el cuerpo de conocimientos de enfermería y de manera más eficaz en el proceso de atención de enfermería. También podemos decir que sin todas las medidas de bioseguridad hay presencia de riesgos de contaminación, riesgo de infección y riesgo de lesión, etc. En las recomendaciones. La bioseguridad se debe pensar como una doctrina de comportamiento destinada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del personal durante el desempeño de todas sus actividades. Es necesario tomar medidas de protección para precautelar la seguridad de las poblaciones. Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas corporales que no estén libres de desinfección. Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben de ser cambiados. Las mascarillas y los tapabocas deben tener una capa repelente de fluidos y estar elaborados en un material con alta eficiencia de filtración para disminuir así la diseminación de gérmenes a través de estos durante la respiración, al hablar y al toser. Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección. No desechar elementos punzocortantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no sean resistentes a punciones. Gracias. Muy bien, chicos. Bueno, como ustedes ya expusieron las medidas de bioseguridad que existen, cuáles son esas, cuáles son los pasos que tenemos que realizar para cualquier procedimiento, la utilización de las barreras de protección, que son los guantes, la mascarilla, las botas, el gorro, cómo debemos de eliminar estos desechos y todo eso. En la próxima clase les voy a reforzar esto y vamos a continuar con otros temas, esperando avanzar ya un poquito más con respecto a la materia de técnicas y procedimientos. Nada, chicos, nos vemos de aquí el día miércoles. Terminamos el día de hoy con las exposiciones. Para el día miércoles continuamos con las clases. Yo le aviso al presidente a qué horas nos vamos a conectar, igualmente con un día de anticipación, para que estén pendientes, ¿sí? Entonces, el día miércoles reforzamos el tema y también realizamos la clase que continúa. Listen, una pregunta. ¿Tenemos que subir las diapositivas de ahora que hicimos? Solo los trabajos, solo el informe. Ya. Ajá. Gracias, Listen. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.